Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a José Daniel Sánchez Tapetillo. Él es especialista en gestión de recursos hídricos, hidráulica e hidrología, que nos tome esta llamada. Tenemos interés en conversar con él, pues las notas, las historias que se producen cada año con el temporal, pero cada vez más agravadas por las condiciones en las que se ha creado la ciudad. Y por eso queremos conversar con Josué Sánchez Tapetillo. Josué, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Qué gusto saludarle. Y Aquí estoy a igualmente, sus órdenes. igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues tú publicas cotidianamente casi digamos, los análisis que haces acerca de cómo se ha gestionado el territorio y los recursos hídricos. Y bueno, cada año nos enfrentamos a estas situaciones. Ya llevamos, me parece que hasta el día de ayer, me parece que iban 11 muertes que ha ido dejando el temporal. ¿Por qué se producen estos riesgos para la población, Josué? ¿Cuáles son, digamos, como las condiciones en términos de políticas públicas que propician que estos riesgos en el periodo temporal se produzcan? Claro, sí, pues sí, lamentablemente se han dado muchas muertes esta temporada de lluvias. El año pasado ya veníamos arrastrando también un número importante de muertes. Entonces, sí, definitivamente esto evidencia que hay una falla que no se está atendiendo. ¿En qué consiste? Bueno, todos sabemos, digo, no estamos descubriendo el hilo negro. Tiene que ver con la manera en que nos hemos relacionado con el territorio. Uh-huh. Estamos impermeabilizándolo todo el tiempo, estamos cambiando la cobertura del suelo y ello ha derivado en que alteramos los procesos del ciclo hidrológico. Digo, no es algo que sea nuevo, ya muchos han hablado antes de esto. Por ejemplo, pienso en el doctor Gleason, que ha venido hablando de esto durante muchos años, pero no vemos ningún cambio, ninguna diferencia en las políticas públicas, en la gestión del territorio para poder cambiar lo que está originando esto, ¿no? Entonces, lo puedo resumir de la manera siguiente. Uh-huh. Al cambiar la cobertura del suelo, alteramos los procesos del ciclo hidrológico que tienen que ver con la generación del escurrimiento. Disminuimos la infiltración, aumentamos el escurrimiento, la rapidez con la que este escurrimiento reconoce los puntos más bajos del territorio, que son las microcuencas que integran la ciudad. Entonces estamos teniendo agua mucho más rápido, mucha más cantidad en estos sitios, y pues, se producen las afectaciones que nos permiten ver cada día gente que se tiene que subir al toldo de su vehículo para no mojarse, no correr el riesgo de que los arrastre la corriente, daños en el patrimonio de las personas, sus viviendas, su mobiliario, y pues lamentablemente lo peor, la pérdida de vidas, como de estos muertes que se comenta, Rubén, y que tienen que ver con, por ejemplo, lo que le pasó a Paola, que estamos generando puntos de riesgo que ya están llevándose la vida de las personas. Ya no es seguro transitar por la ciudad bajo una lluvia torrencial, ¿no? Así es. José, estás en tu sitio, has publicado documentos importantes. Estoy viendo un trabajo que publicaste en tu cuenta de Twitter en noviembre del año pasado y dices que incluso la ley, de alguna manera, de agua para el Estado de Jalisco y sus municipios preveía ciertas acciones para minorar inundaciones, pero a pesar de que tiene 10 años de publicada esta ley, no se han hecho. En que, digamos, cuando se trata de tormentas o fenómenos naturales, muchas veces el argumento de las gobernantes, de las autoridades es que son fenómenos naturales, que es una tormenta típica, pero hay cosas que la autoridad hace o deja de hacer. En ese sentido, ¿qué es lo que está incumpliendo los gobiernos, José? Claro. Sucede, como usted bien dice, Rubén, que desde hace 10 años tenemos una normativa que busca que cualquier nueva acción urbanística, entendiendo como acción urbanística cualquier nuevo desarrollo habitacional, comercial, industrial, tiene que hacerse cargo de los impactos que produce en el ciclo hidrológico precisamente derivados de esta urbanización. Entonces, lo que tiene que hacer el promotor de esta acción urbanística es hacer un estudio en el que determina cuánto escurrimiento generaba el terreno donde va a hacer su proyecto en condiciones previas a la urbanización y cuánto genera
de manera posterior. Por supuesto que hay un diferencial muy importante, que es el que induce el cambio de uso del suelo, y ese diferencial tiene que manejarlo el promotor mediante obras que infiltren el agua en el subsuelo, o de no ser posible, porque el suelo no permite, no tiene las condiciones, cuando menos que lo retenga por un tiempo determinado para que no lo libere inmediatamente a las calles, al territorio, y produzca estos impactos. Entonces, en ese sentido, si usted lo escucha así, dice, bueno, pues es una iniciativa muy importante, muy interesante, y qué bueno que ya se está abordando el tema. La cuestión es desde mi punto de vista, están todavía muy laxos estos requisitos que deben cumplir el promotor. Son, digamos, eventos de lluvia importantes, pero no tan severos como los que de repente impactan a la ciudad, lluvias torrenciales, tormentas severas, que producen escurrimientos mucho más significativos. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay muchos huecos en esta normatividad que permiten que, por ejemplo, vamos a pensar, la ley dice nuevas acciones urbanísticas, pero si estamos hablando de una obra de ampliación, por ejemplo, que también va a cambiar el uso del suelo, y le voy a poner un ejemplo. Sé de una institución académica aquí en la ciudad de Guadalajara que tiene amplias áreas verdes y tiene canchas de fútbol, que pues son una superficie que de alguna manera permite un poco más reproducir el ciclo del agua en cuanto a la infiltración y la retención de escurrimientos. Bueno, está ampliándose, va a construir nuevos edificios para ofrecer más servicios educativos. Obviamente, pues es una institución privada que busca incrementar su negocio, y está sacrificando estas canchas de fútbol y áreas verdes, pero como es una obra que ya existía incluso antes de que entrara en vigor esta ley que estamos comentando, el municipio ya no le exige, pidió que acudiera al CIAPA a que se revisara el impacto que está generando. Entonces, esta institución ya está generando más escurrimientos, va a agravar los problemas de inundación en la zona en la que se encuentra, y no hay ninguna autoridad que le esté exigiendo que lo controle, ¿no? A pesar de que son obras nuevas de una institución que ya existía. Entonces, ese es uno de los huecos que tiene la ley, que tendría que actualizarse, reformarse para que no pasen este tipo de cuestiones. Escuchándote y viendo tus trabajos, José Sánchez Tapetillo, pues en realidad muchísima información, muchísimos datos y evidencia de cómo podría haber acciones de gobierno, políticas públicas, como suelen decir, para tratar de prevenir estos impactos y sobre todo las causas más evidentes. Publicas en este ensayo, en tu portal, en tu sitio de internet, que hay casos completos de ejemplos concretos de fracaso, como es un estacionamiento en Avenida Patria y Ávila Camacho, ahí frente a Plaza Patria, que antes podía infiltrar el agua a la zona, y ahora al pavimentarla completamente, pues prácticamente esto ha tenido consecuencias muy directas en las inundaciones ahí en Country y en particularmente Avenida Ávila Camacho. Así es, es un ejemplo más, porque se entiende como acción urbanística un desarrollo donde hay una lotificación, hay calles, vialidades, pero por lo visto no se tiene contemplado como una urbanización el hecho de poner una plancha, por ejemplo, de asfalto o de concreto. Claro. Entonces, pues ese es otro ejemplo que usted menciona, Rubén. Nadie le pidió al propietario del terreno que se encargara de los escurrimientos excedentes. Entonces, otro ejemplo de las fallas. Le puedo mencionar uno más. Sí. Por ejemplo, el municipio de Salto, que es uno de los 9 que integran el área metropolitana de Guadalajara y que debería darle puntual seguimiento a todas estas políticas. La ley es de aplicación estatal, pero digamos donde se debería controlar con mayor puntualidad, pues es en el área metropolitana, donde tenemos los mayores cambios de uso del suelo y por supuesto mayores impactos. Bueno, en el caso del municipio de Salto, ni siquiera conocen que tienen que aplicar esta ley. Y se lo digo porque mediante recursos de transparencia les pregunté y les solicité que me indicaran cuáles son los requisitos que ellos les piden a los urbanizadores para cumplir esta disposición de la ley. Y ellos, el organismo operador del Salto, que se llama CIMAPAS, dijo que ellos no conocían ni pedían nada, y que en todo caso Obras Públicas tenía que ser, y Obras Públicas me remitió a un manual de la CONAGUA
que nada tiene que ver con este requerimiento del impacto hidrológico cero, como se le suele conocer. Así es. Terrible. Entonces, imagínense, es evidente que ni siquiera la autoridad que tiene conocimiento de que tiene que aplicar esta ley, pues mucho menos va a estar atento a que se cumpla, ¿no? O no tiene conocimiento o no quiere tener conocimiento, se hace la vista gorda. Te saluda Jesús Estrada, Josué, muchas gracias. Y justo es terrible la situación del Salto, porque en días pasados ya escuchamos quejas, por un lado porque parece que se están autorizando nuevos fraccionamientos en una zona de devastación ambiental y con esos problemas, y por el otro lado también Graciela González de Un Salto de Vida nos comentó quejas, por cierto, en días pasados sobre esta supuesta consulta que se está realizando para la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el PODMET. Josué Sánchez, justo quería preguntarte, ahorita estás comentando el problemas que hay en cuanto a la legislación, problemas que hay me parece porque las autoridades pues no quieren actuar en algunos casos, pero ¿qué hay con respecto a este PODMET que está actualizándose, o hay un proceso de consulta pública, se supone ahorita, para actualizarlo? ¿Ese plan de ordenamiento no tendría que haber previsto desde hace años este desastre en el que estamos, entre otros, pues del aumento de los puntos de riesgo en la zona metropolitana, que pasó de 200 a 500 prácticamente en los últimos 4 años? Sí, claro. El PODMET tendría que constituirse como el eje rector de la planeación del territorio, del crecimiento de la ciudad. Y lo que, por ejemplo, recuerdo que en la evaluación que se hizo previo a este proceso de actualización, nos decía que se incrementó la urbanización en varios, no recuerdo en este momento los números, pero varios cientos o hasta miles de hectáreas que se urbanizaron entre que se generó el PODMET y el tiempo que ha transcurrido, que son aproximadamente, si mal no recuerdo, fue en 2016, estamos hablando de 8 años aproximadamente. Sí. Se perdieron también una muy importante cantidad de hectáreas, de áreas verdes, de áreas forestales. Entonces, tenemos un instrumento de planeación que no está deteniendo estos procesos de expansión urbana que están impactando directamente en la calidad de vida de las personas que aquí mismo vivimos, ¿no? Entonces, me parece que me parece que es un instrumento importante y valioso, pero que no se está aplicando como debería ser. Y por supuesto eso tiene que ver en que hay muchos intereses de negocio inmobiliario que están detrás de esto para buscar que no se aplique como debería ser, porque pues entonces va a acabar con las reservas urbanas. Hay que recordar que el negocio de las inmobiliarias se basa en ir previendo la adquisición de tierras a futuro para nuevos desarrollos habitacionales, industriales, y que si este plan limita la expansión o el crecimiento de la ciudad, muchas de esas reservas que ellos tienen ya previstos para el crecimiento y para la expansión de su negocio a futuro, pues ya quedarían, digamos, excluidas o no, sino que no se les permitiría pues que llevaran a cabo estos desarrollos y por lo tanto pues afecta su negocio. Entonces hay mucha presión desde la industria inmobiliaria para impedir que se lleve a cabo su creación puntual, ¿no? Entonces, ahora que estamos en este proceso de actualización, tendríamos que ser muy cuidadosos de que no caigamos en lo mismo y de que se esté protegiendo el territorio y sobre las partes que son susceptibles de urbanización, porque además al permitir esta impermeabilización tan intensiva del suelo, nosotros mismos nos estamos complicando el escenario futuro en cuanto a abastecimiento de agua, porque estamos limitando los procesos de infiltración y recarga del acuífero. Entonces, claro, estamos expandiendo la ciudad, haciendo la necesidad de contar con más servicios de abastecimiento de agua, de energía y otros insumos, pero al mismo tiempo estamos limitando las posibilidades de que esto se pueda llevar a cabo de una manera sostenible, si lo podemos llamar de alguna manera, ¿no? Claro. Josué, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada. Quedan más temas a tratar, pero si nos permites, en otra oportunidad abundamos sobre estos asuntos, sobre justamente en esta discusión que está haciendo de este plan de ordenamiento territorial del área metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias por esta tarde, Josué Sánchez Tapetillo. Me dio gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Quedo a sus órdenes, Buen y Jesús. Muchísimas gracias. Te agradecemos y esperamos un pronto contacto de nuevo con José Sánchez Tapetillo, especialista en gestión de recursos hídricos, hidráulica e hidrología.
Solo el dato, Rubén, por cierto, ya son 11 víctimas mortales de inundaciones en lo que va del temporal. Es muchísimo. Ya más adelante comentamos los detalles, pues se han ido encontrando algunas personas que estaban desaparecidas en las últimas horas. Varios de ellos también en municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara, hay que decirlo, es decir, no solamente digamos en este caso la actividad inmobiliaria, pero probablemente en los pueblos tenga que ver con el tema de la agroindustria, de cómo en zonas más altas se hace una tala de árboles y en los bosques. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde. Conversaremos con Dolores Rojas del colectivo Cambiémosla Ya. Se refiere a las actividades mineras en el país y esto en el marco de que ayer se celebró el Día Mundial en contra de la minería. Vamos a la pausa y volvemos.